Amawakaichuawagu, Amawakaichuawagu, Aurpigu. Muy buenos días, queremos expresar y darles muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Notas al Xungo. En esta ocasión tenemos el agrado de poder compartir esta conversación al corazón con dos personalidades de amplia trayectoria que nos acompañan en esta mañana. Quiero agradecer mucho y también dar la bienvenida a nuestra compañera Anita Cachimuel, así como también a nuestro compañero Oscar Betancourt, que nos acompañan desde estos lares del territorio del pueblo quichua, Otavalo, también desde la parte del territorio del pueblo quichua, Quitucara. Sí, ¿no es cierto? Muchas gracias, Mashi Anita, por venir. Alicia Mushka, Yupaychani. También al Mashi Oscar, muchas gracias, Alicia Mushka. Dedicados al mundo del arte, ¿cuántos años? A la música, al canto, a los sentimientos de expresar a través de la palabra, ¿cuántos años? Yo soy Ana Cachimuel, pertenezco al pueblo quichua Otavalo. Y yo recuerdo desde muy pequeña, me he involucrado con la cuestión musical, fundamentalmente, a partir de los 6 años, que mi padre empieza como a generar este interés en nosotros, y que de alguna manera de niños quizás ni siquiera teníamos la conciencia clara de querer saber qué es lo que vamos a hacer después, ¿no? Pero una vez que ya nos metimos en esta carretera muy interesante de hacer música, de cantar, de bailar, del arte quichua, desde esa edad hasta ahora, creo que un poquito más de 41 años, estamos dentro de este trabajo artístico, de este trabajo cultural que viene también ya sumando otros procesos en nuestro camino, ¿no? Entonces, pero la música, el arte, el canto, justamente la revitalización del idioma quichua ha sido fundamental en mi caso y en el caso de mi familia, en el que yo he venido también siendo parte y también siendo parte de estos procesos importantes, ¿no? Que tiene que ver con la música. Entonces, pues sí, un poquito más de 40 años, 41 años ya. 41 años. Ajá. Y nuestro querido Oscar, ¿cuántos años en el mundo del arte? Bueno, también desde casi toda la vida. Primero un saludo fraterno, cordial para Pachita y este programa hermoso que se ha abierto como una ventana para poder expresar y compartir las distintas expresiones del arte, de las reflexiones que podemos ahora irnos tejiendo en este caminar. Yo vengo de una familia muy sensible al arte. He escogido el camino de la música desde muy guauito también, ¿no? Desde los 7 años ya estaba con instrumentos en la mano, motivado por mi padre. Vengo del pueblo mestizo de Quito, el pueblo Quitucara, que ahora también abriga y abraza a múltiples identidades, y esa es una de las riquezas precisamente que tenemos en este territorio, de poder sentir, compartir, experimentar múltiples expresiones del arte, de las distintas culturas que acogen o que llegan a ese territorio, ¿no? Yo crecí en ese entorno y me dediqué también a la formación musical y yo mismo a los estudios de la música desde muy niño y hasta ahora. Nosotros decimos que la música nunca se termina de aprender. Entonces, claro, mientras más exploramos, además en mi caso ir explorando nuevas sonoridades, las sonoridades quichuas, las sonoridades del mundo andino, que se conjugan con mi propia formación, que fue más en el ámbito clásico, pues me han llevado hasta estos territorios para ahora ir experimentando el arte ya, bueno, ¿qué será? Cerca de igual unos 42, 43 años en el arte. Toda la vida. Toda la vida, ajá. Ajá. ¿En qué momento toma la decisión de encontrarse con estos mundos más, podríamos decir, más ancestrales,
más capaz de la población indígena, de la población que vivimos capaz en la cordillera de los Andes, porque la música en general tiene muchos géneros. Esta es una Claro. parte en qué ratito se logra encontrar usted como quiteño, digamos, Pues yo siento en que esta ese parte. es el regreso que yo tuve en mi vida a la cuna de la que soy origen, porque en mi casa, mi padre fundamentalmente, médico de profesión, él ha estado muy en contacto con la música y con las culturas andinas, fundamentalmente Bolivia, Perú y también las culturas ecuatorianas. Entonces, desde muy niños en mi casa se escuchaba la música latinoamericana, las sonoridades andinas, hemos crecido con la pentafonía, que son la escala, digamos, técnicamente hablando, musical que nos cobija a los pueblos andinos. Entonces, con esos colores hemos crecido nosotros. Y entonces yo pienso que el vínculo con el mundo andino, en mi caso, fue muy natural, ¿no? Y entonces en el campo del arte también he ido conociendo, explorando desde esas realidades sonoras y pues se ha dado aquí a la vuelta. Afortunadamente tenemos nosotros esa riqueza cultural a la vuelta y a la mano, al alcance de nuestra mano, para poder explorar estas sensaciones musicales en distintas culturas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? O sea, el arte es en movimiento todo el tiempo, ¿no es cierto? Y eso hace también que sea bastante rico para poder redescubrir. ¿Cómo ha evolucionado? O sea, 40 años hacia atrás a la fecha actual. ¿Qué ha pasado con la música quichua, con la música andina? ¿En qué parte se ha transformado? Bueno, yo creo que hay hitos muy, muy importantes dentro del espacio cultural, dentro de todos estos movimientos artísticos que existe aquí en Otavalo, fundamentalmente. Y uno de ellos para nosotros como una escuela importantísima ha sido Yandamañachi, el grupo Peguche, que nacen de estas raíces importantes de nuestro pueblo, ¿no? Que representan a partir de la música la vivencia propia y la expresión musical propia que nosotros, los otros grupos jóvenes en este momento, tenemos como referencia identitaria, una referencia de creación musical, y a partir de ello ya surgen otras manifestaciones culturales, musicales, el redescubrimiento de otros géneros musicales, ¿no? Que ya incluso vienen como a sumar otros instrumentos que no necesariamente pertenecen al pueblo quichua, pero sí que enriquecen a la sonoridad, a las sonoridades. Por ejemplo? El violín, por ejemplo, la guitarra eléctrica, ¿no? La batería mismo. Muchos grupos aún todavía utilizan las baterías eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también el interés de los propios artistas de generar un proceso de educación o de formación académica en la música, ¿no? Tanto es así que ahora grandes instituciones importantes, ¿no? Como quizás la Universidad Central y otras universidades mismo empiezan a crear un estudio sobre la carrera musical en instrumentos ancestrales o instrumentos andinos, ¿no? Entonces, mira hasta dónde se ha llegado este proceso de transformación. Eso hace 40 años no era posible. No era posible porque surgía todo dentro de nuestro espacio, ¿no? Mucho menos en una universidad pública como la Central. Menos todavía. Entonces, yo creo que son unas grandes luchas conseguidas a partir de esta necesidad que surge en nuestro mismo pueblo, en nuestra misma, en nuestra familia, ¿no es cierto? Un caso puntual, yo pertenezco al grupo de música Yarina y allí ya se genera un movimiento distinto, ¿no? De querer como interpretar otro tipo de música, otros géneros musicales, pero también de ir involucrando otros géneros que no pertenecen a la cultura quichua, sino que ya vienen de estas experiencias que surgen en estos campos diversos, como el jazz, por ejemplo, y otras formas de interpretar la música. Entonces, creo que a partir de estos intereses que se generan dentro de nuestro espacio artístico, ya se empieza a generar estos movimientos de cambios, de transformaciones, ¿no? Entonces, hoy en día hay
hay importantísimos grupos que no solamente empiezan como a generar estos procesos de creación musical, sino que también ya tienen otros compromisos sociales, otros compromisos culturales, organizativos, ¿no es cierto? Entonces, creo que a partir de ello, la importancia que toma no solamente la identidad y la identidad musical genera otros procesos, pero parte de una raíz importante que es para nosotros estas escuelas que había mencionado anteriormente como referente de la raíz y como referente identitario de nuestra cultura. Ahora hay muchísimas manifestaciones musicales que también son parte de nuestra identidad dentro de este espacio cultural, ¿no? Entonces, se ha generado muchos cambios y obviamente no somos como un museo, ¿no? Ahí que nos quedamos colgados como un cuadro en las paredes, sino que vamos como que mutando siempre, creando siempre, incluyendo la palabra de las mujeres también, que en el caso de las culturas quichuas fundamentalmente, mucho menos eran instrumentistas, que ahora ya tenemos una referencia de mujeres que están ya cantando en los escenarios, tocando un instrumento principal, que eso para nosotros ha sido un logro importantísimo, ¿no? Un proceso que hay que reconocer también, el proceso de querer ser como mujeres, parte de un proceso de creaciones artísticas, ¿no? Entonces, creo que así se va surgiendo también otras manifestaciones culturales dentro de nuestro mismo espacio, ¿no? Lindo. O sea, dentro de lo que es la sociedad un poco más urbana, ¿no es cierto? Este tema del arte, la cultura, la música, la identidad, ¿cómo va influyendo en la sociedad? ¿Cómo ha hecho de que esta población capaz que como tú se va redescubriendo, ¿no? En el camino, entonces dice, esta música me logra incidir en mí, en mi familia, en la sociedad, y me logro identificar, me siento bien. Hay unas experiencias también que se ha vivido, ¿no es cierto? Hay veces también nosotros hemos como cuestionado sobre todo a esta otra población, digamos así, mestiza, que ha sido como discriminatoria hacia esta otra población como indígena, ¿no? Pero a veces cuando nos hemos encontrado en fiestas comunes, nos hemos encontrado capaz en unas fiestas populares, entonamos, bailamos la misma música, pero de repente nos vamos a otro lado y empezamos a tonar así como otro tipo de actitud. Pero la música de una otra manera nos exige, el arte nos va exigiendo tener un mismo hilo y nos va como poniendo en un mismo lugar. ¿Cómo nos encontramos ahí? ¿Qué pasa? Bueno, ese es un tema muy interesante que colocas, Pachita, porque la música efectivamente puede ser un canal interesante que nos conecta desde las sensibilidades y hace que se diluyan varias diferencias entre los seres sensibles y entre los seres humanos, que son construcciones mentales, históricas, culturales, y que efectivamente han llevado a penosos y dolorosos hechos históricos y que hasta ahora sobreviven, ¿no? De discriminación entre seres diversos. Y esas discriminaciones son también mutantes, se pasan de un lado a otro. Yo te puedo decir a ciencia cierta que también he sentido discriminación siendo mestizo, ¿no? Y discriminación, por ejemplo, cuando yo vivía en Europa, allá me formé en el campo de la música, sentía también esa discriminación por el hecho de ser latinoamericano. Recordemos que en nuestra historia el ser mestizo o las primeras mujeres, los primeros hombres mestizos fueron discriminados porque no eran ni uno ni otro, o sea, no eran ni españoles, ni europeos, ni tampoco indígenas. Entonces estás colocado en el medio y discriminado de lado y lado. Entonces el mestizaje tuvo que ir abriéndose un campo importante desde la cultura y desde la resistencia para también hacer válidas sus expresiones culturales. Yo soy orgulloso de mi mestizaje, de ese mestizaje que abriga, que abraza la diversidad. Pero volviendo a lo que nos convoca, que es el lenguaje musical, efectivamente la música es un camino, es una posibilidad de encontrarse, de abrir y de disolver esas diferencias para sobre esa marcha, sobre esa vía, encontrarse. Entonces, cuando estamos, como tú lo has mencionado, en las festividades o en el ejercicio que ahora Ana y yo hacemos, que es este dúo Pacta,
justamente es provocar ese encuentro desde historias distintas, pero que llegan a un punto de convergencia sensible, sensitivo, y la música es el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, el arte en general, pero la música creo que específicamente nos abre esa posibilidad de encontrarnos. Bueno, dentro de lo que es las organizaciones de los pueblos y nacionalidades a nivel del Ecuador, nos hemos resistido como a varios aspectos, ¿no? Incluido el tema de la resistencia. Y teníamos así como una experiencia, bueno, yo pude presenciar una experiencia bastante particular en esta última manifestación que hubo en la ciudad de Quito, los 18 días de paro. En el mismo año, como acontecimientos muy particulares, ¿no? En las 6 de diciembre, en el Arbolito, entonces en esa parte de la parte céntrica de la ciudad, símbolos también que están ahí como símbolos de resistencia. Yo decía, creo que ya hemos avanzado, ¿no? Creo que ya hemos superado este tema del racismo, y topo también esto por lo que va mucho vinculado con el tema del arte. Entonces, no sé, o sea, unas 5.000 personas creo que circulábamos por esos sitios y marchábamos de arriba para abajo, también fuimos parte de ese proceso. Y de repente en la avenida 6 de diciembre, que bajábamos, que subíamos, la gente de las ciudades, ¿no es cierto?, la otra gente de las ciudades que estaban como habitados ahí en ese sitio, nos decían palabras muy duras, sí, sí. Y a veces yo me resistía a verles a la cara, no quería verles a la cara porque de arriba nos gritaban, nos botaban agua sucia, creo que nos botaban aguas hervidas y nos decían de que nos vayamos a las casas, que nos regresemos a los páramos y cosas así, pero unas palabras muy fuertes que no voy a volver a repetir. Entonces yo me atrevía a levantar a verla a la señora. Bueno, era una señora, era una mujer. Entonces le vi muy bien y tenía el mismo color de mi piel, así, morenitos como nosotros, ¿no? Entonces decía, capaz son complejos que está ahí. Pero después de un tiempo, esa misma manifestación en esas mismas calles se dio en este encuentro del Inti Raymi de las universidades, que es una manifestación gigante, ¿no? Y la gente aplaude, la gente pita, la gente baila, la gente está feliz. Son como otros contextos así complicados, digo, ¿no? Pero bueno, como dices, este lenguaje del arte, de la música, nos encuentra en unos momentos, y estas otras partes de la exigibilidad de los derechos a veces como que nos pone también a cuestionar en esos espacios, ¿no? Entonces yo quería como preguntar también ahí, o sea, ¿qué desafíos enfrenta en este sentido el arte, la música? Vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, en estas transformaciones que requiere la sociedad, de encontrarnos, de vernos de frente a frente y decirnos, aquí estamos, ¿no? Vivimos en este mismo territorio y caminamos, digamos, capaz para un mismo lugar o para un mismo horizonte. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos grandes que hoy en la actualidad enfrenta? Y también pensado en este mundo tecnológico que nos absorbe. Hablando un poco de sensibilidades, justamente, yo creo que el arte es un espacio, es el espacio más sensible del ser humano y de la sociedad en sí. Justamente recuerdo en el 2019 había había estos eventos muy, muy tristes que sí atacaban directamente, fundamentalmente al movimiento que estaban representados por los indígenas de todo el país, y que de alguna manera éramos los que más recibíamos los insultos, ¿no? Sin embargo, creo que ahí hubo una convergencia, ahí hubo como una especie de movimiento artístico en el 2019, justo el de generar conciencia a partir del arte sensible, ¿no? Y sin haber preparado, sin haber organizado nada, sin haberse convocado, los artistas nos hemos convocado para poder cantar a la unidad, ¿no? Entonces, pero también hacer presencia desde el arte, desde la música, hacer conciencia y manifestar nuestros deseos de exigir nuestros derechos como artistas, y obviamente sumarnos a todos estos reclamos que se generaban en estos movimientos, ¿no? Entonces creo que también el papel del artista, del gestor cultural, de la gestora, ha sido fundamental
para poder sensibilizar a partir de la música, a partir del arte y de todos estos ámbitos artísticos, sensibilizar al ser humano, ¿no? Y crear un puente de comunicación, un puente sensible donde podemos transitar con la música y con la sociedad. Creo que en ese momento me di cuenta personalmente que tenemos un deber fundamental, el de sensibilizar al ser humano a partir del arte. Y creo que justo cuando Pachita menciona de meses antes estaba todo botándonos agua a la gente que estábamos en la calle gritando, y en junio ya estaban aplaudiendo y bailando el Inti Raymi. Sí, encontrándose. Entonces el arte permite eso, y ojalá que el trabajo que nosotros venimos haciendo, el trabajo sensible que nosotros proponemos a partir del arte, sea justamente llegado a los corazones de toda la población, y que se genere otros movimientos de enlazar nuestras manos como seres sensibles que tenemos. Y creo que el arte hace ese trabajo sin desmerecer los otros movimientos, pero nosotros no hemos parado ni la época de la pandemia ni los movimientos sociales. Hemos siempre estado presentes con recursos, sin recursos, desde nuestros espacios, generando estos espacios de concientización social, cultural, político, incluso, ¿no? Dentro de nuestros espacios. No sé, eso si quieres. Bueno, yo creo que uno de los mayores desafíos que tenemos en el campo de las artes es pensarnos un poco más sólidos en la cuestión organizacional. El 2019, efectivamente, en el estallido, nos sorprendió dormidos a varios colectivos, ¿no? Sin embargo, aunque las manifestaciones artísticas no estuvieron en primera fila de la manifestación como sí sucedió en otros países, en Chile, por ejemplo, recordemos toda la expresión artística que hubo en las calles, no se dio en Colombia después que hubo el levantamiento que duró durante meses. En Ecuador, los artistas en el 2019 no decidimos empuñar el arte como herramienta de combate, pero sí sucedió algo muy interesante, porque los colectivos artísticos y los artistas independientes nos sumamos con una fortaleza y una decisión a este prestamanos que se dio, ¿no? En todos los frentes, en el cuidado de los guaguas, en las guarderías que se armaron para el cuidado de los guaguas, en la alimentación, en lo logístico, en la cuestión de la salud. Fue increíble, y ese fue en gran medida esas actividades sostenidas por los colectivos artísticos de los distintos campos del arte, ¿no? Sumado, por supuesto, a la participación espontánea, generosa, decidida también del pueblo quiteño. Eso contrasta fuertemente con estos sectores que creen todavía que las paredes de Quito, que las paredes del centro son paredes blanqueadas, intocables, ¿no? Cuando las calles de Quito, las paredes de Quito, así como en el cuerpo de uno que se cae por jugar, por vivir experiencias, te lastimas, te dejan heridas, te dejan marcas, las ciudades, las calles, las paredes también dejan huellas, también dejan marcas, ¿no? Entonces, cuando evidentemente desde la administración pública se dice, vinieron desde el campo y destruyeron nuestra inmaculada ciudad, estamos hablando desde ese lugar de blanqueamiento, ¿no? Y nosotros consideramos decididamente que el arte y los artistas tenemos ese desafío por delante, primero de mirarnos un poco más orgánicamente, más organizadamente, y ya en el levantamiento del 2022 la cosa fue distinta, porque ahí sí que hubo colectivos artísticos que ya empuñaron el arte como herramienta de manifestación, y fue otro cantar. Pero también es interesante, y a propósito de lo que decías tú, Pachita, de cómo los seres humanos estamos fracturados y divididos a propósito de la tecnología, ya nos dimos cuenta nosotros en la pandemia, ¿no? Como esta visión maniática en la que nos sumergimos todos los seres humanos a propósito de la pandemia, de encerrarnos, hizo que nos dividamos, y sobre todo afectó a los jóvenes, a los adolescentes, que dejaron de verse entre pares y han empezado a sumergirse en su propio mundito,
¿no? En los niños y jóvenes de lo urbano, del sector urbano, es todavía más evidente. Niños que viven metidos en las urbanizaciones cerradas y no se conocen siquiera entre vecinos, también se ve ahora acá en las comunidades, ¿no? Esto de comunitario es importante resignificar, es importante retomar, porque ahora todos los guaguas, todos los jóvenes están sumergidos en las redes y es importantísimo que empecemos a generar espacios para la convergencia de los jóvenes, para el reencuentro de los jóvenes desde espacios sensibles, a través de actividades comunes, de actividades colectivas. Y el arte, hacer arte, música, teatro, danza en colectivo, es uno de los caminos más naturales para que ese encuentro se produzca. Ese es uno de los desafíos que tenemos por delante. Muy bien, sí. Conversábamos en otro podcast con otros compañeros y compañeras que también hablábamos del arte, ¿no? Entonces ahí decían de que sería como obligatorio, debería ser, dice, como parte de la política en el Ecuador, de que un joven, un adolescente pudiera tener un instrumento musical y pudiera aprender un instrumento musical. Y tan solo hacer ese ejercicio como parte de una política, o sea, pudiera transformar, ¿no?, su vida y su entorno también como tal, y obviamente eso aporta a la sociedad. Pero ¿qué pasa con la política artística en el Ecuador? Que, bueno, si bien es cierto, digamos, colectivos, iniciativas propias a nivel local, capaz a nivel nacional también se han logrado sostener durante años, ¿no? Porque este tema del arte no es que tenga gigantescos presupuestos, si es que lo hay, está así como muy parcializados, también se ha podido ver, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando actualmente en la política del arte en el Ecuador? Bueno, es verdad, se han generado muchísimos movimientos, sobre todo particulares, movimientos privados, se puede decir, que están relacionados en la formación artística en las comunidades, en los barrios y en otros espacios, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay que trabajar todavía desde el gobierno en la creación de políticas públicas más concretas, dirigidas específicamente a este espacio importante, como decía, sobre una estudiante tener un instrumento, ¿no? Eso sería uno de los logros importantísimos que nosotros como artistas, como gestores, se pudiera negociar quizás con el Estado. Sin embargo, no existe una educación artística, un vínculo artístico en las unidades educativas, en los establecimientos educativos, más existe como una propuesta, se puede decir como de formaciones extraescolares, ¿no? Que ahí sí tiene mucho que ver si la familia tiene un poco de recurso, puede ingresar, ¿no? O sea, tener un vínculo con el arte, con la música. Eso no debería ser. Nosotros trabajamos justamente en un espacio formativo, la Escuela de Música Yarina, que abre puertas para todos los niños y niñas de las comunidades y que allí ellos aprenden también a vincularse con la música, a vincularse a partir de la música con su identidad, y esto les transporta también a buscar su propia identidad lingüística, ¿no? Entonces, yo creo que todavía falta mucho, todavía no hay una visión del Estado que permita pensar que la cultura, que el arte puede generar también un ingreso económico importante, si lo quieren ver desde ese punto, pero también a partir de estos espacios creados se puede generar una formación educativa en el arte, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros como organizaciones culturales, un poco más privados, hemos venido trabajando ya alrededor de 10 años, formando niños, formando adolescentes en nuestros espacios para que de alguna manera puedan acceder al conocimiento sobre nuestras raíces musicales, sobre nuestras raíces culturales. Y de eso se trata justamente, trabajar desde el espacio más individual, ¿no? Que tiene que ver con el rescate de la música quichua en este caso, y que les permite de alguna manera también iniciar su camino en lo artístico. Hay muchos jóvenes que ahora ya están estudiando en otras universidades especializándose en música
música, de productores y todo, y que hay una experiencia lindísima, que si el Estado pusiera un poco más de apoyo en este sentido, se pudiera empujar mucho más todavía estos procesos de formación educativa que parten justamente de un estudio identitario musical, ¿no es cierto? Entonces, creo que falta quizás un poco más de decisión política para crear estos espacios y se generen otros movimientos educativos y de formación también. Sí, Peter, quería preguntarte, claro. tú que has visitado, digamos, o también te has preparado en otros espacios a nivel de Europa, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla allá y cómo se pudiera también generarse como institucionalizar ciertas políticas así efectivas acá en el Ecuador? ¿Cómo es en otros lados? ¿Cómo es aquí? Bueno, creo que nosotros como país hemos adoptado quizás de los aspectos más negativos de los modelos de gestión cultural que nos vienen desde Europa, ¿no? Recordemos que nuestra institucionalidad ecuatoriana se se sustenta en estos modelos europeos. Así fue como se conformó el Ministerio de Cultura con base en estos modelos y que trató, al menos en el papel, de adaptarse a ciertas realidades ecuatorianas y que desafortunadamente todavía no se ha logrado en la práctica. Y digo esto porque muy desafortunadamente para la vida de los trabajadores y de las trabajadoras del arte y la cultura, el arte y especialmente la música ha sido muy comúnmente utilizada para los momentos electoreros y partidistas. Sí, sí. Así es desde la década de los 70, de los 80, cuando los movimientos y los partidos de izquierda estaban siendo absorbidos por toda la fuerza con la que venía Estados Unidos y Norteamérica para imponer su modelo capitalista. En América Latina y en Ecuador no fue la excepción. Se estaban resistiendo estos movimientos políticos a desaparecer. Y el arte y la música y los artistas fuimos solidarios, estuvimos vinculados a estas propuestas para que no desapareciera y en las campañas políticas, y se instituyó un poco aquello de que los artistas solidariamente tenemos que ir a tocar en los mítines políticos, y cuando eso ya los artistas también dijimos, nosotros también tenemos que comer, está de que bueno, al menos piensen en pagarnos algo, cubrir la movilización. No, pero compañeros, ¿cómo va a suceder eso si esto es un acto solidario? Pues no. Además que les estamos dando una tarima para que se hagan conocer. Esa ha sido un poco la tónica y la dinámica, y eso ha ido derivando en que los propios candidatos a la presidencia y a los distintos cargos del Ecuador opten por invadir el sagrado espacio que para nosotros es el escenario, y que a los artistas nos lleva años de preparación para llegar al escenario. Ahí tenemos candidatos tristemente célebres como, bueno, lo vamos a decir con nombre y apellido, señor Moreno, ¿no? Que hizo toda su campaña haciendo karaoke con una banda y cantando las canciones que a la gente le convocaban. Cuando no tienes más propuestas políticas sostenibles, entonces lo que sucede es que coges un micrófono, invades el escenario y cantas lo que puedes con tu voz desafinada. Y entonces, y esa no es solamente la tendencia en ese partido, sino en todos, desafortunadamente. Recordemos los tarimazos que hacía Abdalá Burcarán, recordemos toda la invasión de los escenarios por los candidatos que a la hora de la hora se ponen a cantar, se convierten en artistas. Y ahí tenemos entonces ahora también a candidatos de toda tendencia ofreciendo a última hora paquetes artísticos, carnets, pasaportes artísticos, bonos, etcétera, pero en el contexto electorero. Entonces, ¿cuál es la política que realmente sustenta al desarrollo del arte y la cultura acá? Es una política que desafortunadamente todavía depende de la cabeza y del apetito político de quien está al frente y de lo que se quiere conseguir en términos electorales. Y eso hay que decirlo con contundencia. Nosotros rechazamos profundamente que a la hora de las elecciones, entonces se acuerdan de los artistas, se acuerdan de los músicos y se acuerdan de que el arte también y la cultura es un campo al que hay que prestarle atención. Esas políticas tienen que transformarse, pero
la transformación se tiene que dar desde el modelo de gestión que está. Y en las comunidades ecuatorianas, en nuestro entorno, tenemos modelos de gestión cultural que son fácilmente replicables a nivel nacional. Y son los modelos solidarios, los modelos en los que no predomina una verticalidad electorera de manera tan radical y contundente, sino que se pueden explorar otras posibilidades. Entonces, eso es bueno, y qué bueno que lo hablemos ahora en este espacio, en lo que decimos del corazón, aunque a veces tienen que ser palabras frías y duras. Sí, sí. Bueno, el tiempo nos acompaña también. Estamos en la comunidad de San Agustín de Cajas, en los altos páramos del Cajas, en la cordillera de los Andes, así es que estamos hablando de cosas calientes en un espacio frío. y eso merece también una importante reflexión, ¿no? Porque siempre hacemos este cuestionamiento desde todos los espacios para que esta parte, estas estructuras del Estado, se dice, baje también a la parte territorial, porque de una u otra manera con este tema de la transformación, con este tema de la demanda de los derechos, tenemos profesionales de alto nivel, quichuas, a nivel de la sierra, a nivel de la Amazonía, de los pueblos y nacionalidades en general, que están haciendo su producción. Pero es tan difícil, conversábamos, ¿no es cierto?, en otros espacios, de que cuando salen concursos, por ejemplo, ¿no?, cuando salen concursos para poder participar en distintas partes o en distintos formatos del arte, es tan difícil de que un compañero indígena, afro, no sé, montubio de una población pudiera como concursar, porque además de eso los parámetros que solicitan están tan centralizados que no avanza a llegar, ¿no? Y eso pasa por una política de Estado, obviamente, y de gobiernos, para que se pueda descentralizar y también pudiera bajar a esta otra parte y pudiera reconocer esos trabajos importantes que se vienen realizando. Bueno, para poder un poco cerrar esta parte, no sé si me pueden comentar las capaz reflexiones finales en relación al tema de la política del arte, pero luego quisiera un poco abordar el tema de las guarmis, de las mujeres. O sea, ahí también tenemos un aporte importante y hemos visto también con bastante alegría cómo esta otra parte de la Sinchi Warmicuna, mi ñaña también es parte de este proceso, mujer quichua Cayambi también. Entonces, cómo se han ido como juntando mujeres para poder expresar sus voces, sus sentimientos ahí en esos otros escenarios, apegados también al tema del reconocimiento lingüístico, que es otro de los desafíos y otra de las fortalezas a la vez que está dentro del escenario. Anita. Bueno, Sinchi Warmicuna es una organización de mujeres cantoras de distintas comunidades, así nos hemos venido conformando. Ya llevamos alrededor de 9 años trabajando con ellas. Sin embargo, no ha sido fácil. Ha sido un proceso organizativo muy dificultoso, porque nosotras como mujeres tenemos distintas actividades, no solamente para sostener en lo laboral, en la cuestión familiar, sino en otros espacios organizativos, incluso de trabajo, ¿no? Entonces, cada una de las mujeres tenemos nuestras realidades, pero un eje transversal para nosotras ha sido el canto. Entonces nos vamos a juntar a cantar, ¿no? Aunque eso signifique dejar a la familia sola, dejar a los guaguas sin comer, pero ese ha sido nuestro reto, ¿no? De organizarnos y ver de qué manera nosotras como mujeres y como mujeres artistas, como mujeres cantoras, podemos involucrarnos en el escenario el 100% del tiempo y no solo como invitadas para 1 o 2 canciones nada más. Entonces, a partir de ese interés, nos hemos congregado, hemos organizado festivales, encuentros, conversatorios y bueno, también entre nosotras descubrirnos no solamente en el espacio sonoro, sino también descubrir nuestras realidades, cuáles son nuestras dificultades para poder seguir en la organización, porque como mujeres tenemos que renunciar a nuestros espacios de comodidad para emplear este tiempo para reunirnos, conversar simplemente y para ensayar. Entonces, muchas mujeres se han quedado en el camino porque simplemente no han tenido tiempo o no les permite, ¿no? Los múltiples trabajos que se nos cruzan a diario, simplemente dicen, no puedo más, no puedo sostener. Y eso ha sido para nosotras este espacio de hermandad, ¿no? De este espacio de cariño con el canto y este espacio de cariño con la organización para poder surgir desde nuestro espacio del arte. Y
Y también una vez ya manifestándonos dentro de esta organización, ver qué es lo que nosotros necesitamos como mujeres, ¿no? Empezar a sentir que también nosotras como mujeres podemos involucrarnos en la cuestión de la interpretación de un instrumento, por ejemplo, ¿no? La idea de involucrarnos con las payas, de las zampoñas, ya no solo con el canto, sino con la percusión menor. Entonces, que para nosotras era muy dificultoso porque dentro de nuestras propias familias muchas veces las mujeres nos ven como una mano de obra gratis dentro del propio espacio, ¿no? O sea, no, yo no te mando porque tienes que trabajar, tienes que cocinar, tienes que hacer la comida, tienes que cuidar al guagua. Entonces es como que se genera esa sensación de ser una mano de obra gratis para la propia familia y se suspenden muchas cosas, ¿no? El canto para nosotros ha sido como una herramienta de lucha, ¿no? De querer seguir cantar, de querer seguir organizándonos y a partir de eso ver en qué más nos podemos organizar. Eso por un lado. Y por otro lado también esta riqueza sonora que cada mujer tiene desde su propia familia, esta diversidad sonora que se ha generado, porque en Sinchi Warmicuna han participado mujeres del pueblo Puruá, mujeres del pueblo Salasaca, quichuas de Otavalo, de distintas comunidades, caranquis, cayambis también. Entonces, esa riqueza de sonoridad al momento de cantar ha sido una de las riquezas más grandes que nosotras como mujeres hemos logrado experimentar. Y a partir de esas sonoridades vamos nosotras también queriendo como compartir nuestros cantos, pero respetando justamente esas memorias de las cantoras de nuestras mamás, ¿no? Entonces, en este momento justo, igual con Oscar, que también es parte de la organización Sinchi Warmicuna desde los inicios, ha sido pensar en cómo registrar o cómo sistematizar los cantos de nuestras mamás y de nuestras cantoras, ¿no? Nos encontramos en el momento haciendo como un manual de canto quichua y popular para que eso se quede registrado como aporte para la formación de las otras mujeres que llegarán a la propia organización o que simplemente querrán aprender a cantar cantos quichuas o cantos populares que se generan en nuestro espacio, ¿no? Entonces, creo que es un proceso bastante avanzado, es un proceso también de concientización con las mujeres que se suman no solamente a cantar, sino también a estas otras manifestaciones que tienen que ver con la cuestión de involucrarnos con la agricultura, de involucrarnos con la escritura, de involucrarnos con el teatro, con la música, ¿no? Que las mujeres en el arte podemos ser diversas, plurales, pero también proponiendo cosas desde nuestra formación educativa, ¿no? Muchas de las mujeres no somos solamente cantoras, por eso digo, es un eje muy importante, transversal, que el canto va atravesando por todos los espacios, pero también son enfermeras, por ejemplo, en el caso de Laurita, hay otras mujeres que están estudiando biotecnología, justamente, hay mujeres académicas, hay bordadoras, hay agricultoras, que de ellas, para nosotras, es un aporte fundamental, es como ir a la academia, que eso no se encuentra fácilmente, pero para nosotras ha sido un espacio en donde nosotras podemos aportar más con la música. Sí, con los cantos también. O sea, ha sido una conversación súper interesante. Estoy disfrutando mucho de poder hablar estos temas profundos. Recuerdo yo de mi ñaña, ella igual, yo creo que lleva en la sangre, no sé de quién ha heredado, creo que de mi abuelo, es una que también la vamos a tener aquí ahorita, ya te vamos a invitar para poder conversar. Entonces, mi mami le decía de que siempre tenía una negatividad, mi mamá, me acuerdo cuando era niña, cuando ella expresaba estos sentimientos propios, naturales, ¿no es cierto?, de ella. Le decía, Jarishina, no andes en eso. Así le decía, no andes en eso, pareces hombre. Entonces, y nada, pues, pero la naturalidad propia le exigía también para estar en esos espacios. Y desde niña recuerdo que ganó concursos, cantando, bailando, haciendo sus malabares. Y en ese sentido, o sea, este espacio de Sinchi Warmicuna ha roto estos estereotipos propios nuestros, ¿no es cierto? Que dentro de la población indígena también estamos con estos pensamientos de que a veces pensamos de que las mujeres
tenemos que estar en un sitio haciendo ciertas labores y no ahí, porque ese espacio no es, ese espacio es así como lo negativo, lo malo. Y muchas veces están así como en el mundo ya un poco más machistas también, ¿no? Que están ahí como liberados, estamos ahí como... Pero no, o sea, esa libertad es distinta. Entonces, qué bueno, ese aporte importante que Sinchi Warmicuna está realizando. Bueno, una cosa importante nada más, sí, justamente eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué están cantando? ¿Por qué llegan muy noche? O sea, ¿por qué llegan a las 3, 4 de la mañana? ¿Dónde estaban? O sea, ¿por qué llegan a estas horas? ¿Por qué dejan botando a los guaguas? ¿No? Entonces, sí, es un problema vigente que nace justamente dentro de la propia familia y que se extiende hacia la sociedad. Y hacia eso nosotros tenemos que estar dispuestas a frentear, ¿no? A resistir y bueno, decididas para seguir en este campo de formación y este campo de trabajo, ¿no? Sinchi Warmicuna es una organización de mujeres cantoras de diversas comunidades, de diversos pueblos y nacionalidades que nos hemos pensado como mujeres en inicio, pero no es un espacio feminista, ¿no? Un espacio donde diga, a ver, aquí solo las mujeres y nadie más. Más bien nosotros lo que estamos, lo que siempre hemos dialogado es justamente, ¿no? Con nuestros compañeros, con nuestros hijos que formen parte y que eso genere un movimiento más amplio, ¿no? Y eso también ha sido una riqueza importante. Y la riqueza que tiene Sinchi Warmicuna es justamente aprender de estas mujeres cayambis, aprender de estas mujeres caranquis, porque mujeres cayambis, mujeres caranquis tienen otras sonoridades totalmente distintas. Incluso las mujeres quichuas otavalo, una forma de cantar, una forma de pronunciar la cuestión fonética distinta a las compañeras de Cotacachi, de la comunidad de San Pedro, por ejemplo, o de Agato. Cuando usted escucha hablar a las mujeres de San Rafael, es distinto. Dice, ella es de San Rafael, no, ella es de Pucará, ¿no? Entonces, esa diversidad para nosotros ha sido una riqueza importantísima. ¿Y por qué no cantar las coplas del pueblo, de las mujeres del pueblo quichua Cayambi, por ejemplo? ¿Por qué no cantar? Si esa es una de las riquezas fundamentales que guardamos en nuestra memoria y a partir de esa memoria nosotros podemos lograr transmitir a nuestras hijas, hijos, a la comunidad, para que esa memoria en los cantos y en las sonoridades se guarde la riqueza de los pueblos. Yo no estoy de acuerdo cuando quieran como egocéntricamente guardar su cultura y que en algún momento quizás se pueda desaparecer, porque nosotros, justamente hablo de eso, ¿no? Cuando sistematizamos las formas de canto en este manual es para que esto se comparta a los diferentes pueblos y ojalá que en algún momento también se llegue a los espacios académicos que se puedan estudiar estas formas de canto ya a nivel académico. Y de eso se trata, ¿no? Como extender esta posibilidad de hacer conocer nuestros cantos, así como los cantos líricos, así como las múltiples distintos géneros musicales que existen estudiándose ya en los espacios. ¿Por qué no nosotros no nos damos esa propia oportunidad de darnos y hacernos hermanas para poder interpretar? Eso sí, con todo el respeto y conociendo las bases fundamentales de las raíces sonoras, interpretarlo tal como es, ¿no? Entonces, a lo que yo iría más bien es al respeto a guardar las formas de canto de las mujeres de cualquier pueblo que sea, pero no estamos como prohibidas o sin derecho a asumir estos espacios en donde también nosotros podemos compartir nuestros cantos, ¿no? Ahora entremos a hablar sobre el dúo Pacta. ¿Cómo nace el dúo Pacta? Bueno, hemos acompañado también desde nuestros espacios, desde las redes sociales principalmente, de que han estado viajando, han estado aquí. Se han convertido en dos, se han juntado, ¿no? Justamente el término Pacta. Y no sé, pues quisiera de que nos cuenten, tocando, qué significa el dúo Pacta. Y después, tocando, entonces, sí, para poder entender qué significa. Primero, por favor, que voy a afinar para contar Sí, exacto. Que nos digan cómo es el dúo Pacta. Va a afinar si no no se puede contar de Pacta.
Kamba taita karishkami, kamba mama karishkami, vida más kanga parishka, vida más kanga parishka, ama wakaichu awagu, ama wakaichu awagu. Urpiguza wawaguza, urpiguza wawaguza, kamba taita karishkami, kamba mama karishkami, vida más kanga parishka, vida más kanga parishka, ama wakaichu awagu, ama wakaichu awagu, urpiguza wawaguza, urpiguza wawaguza, kamba taita karishkami, kamba mama karishkami, vida más kanga parishka, vida más kanga parishka, ama wakaichu awagu, ama wakaichu awagu, wawitu, urpigu, yanagu, urpigu. Ay, no, qué bello. Gracias. Bueno, nosotros somos Pacta, justo como Pachita decía, Pacta, estar juntos, andar juntos, nos pensamos juntos, no solamente en el canto, sino en el trabajo, en los proyectos y también como pareja, que venimos de alguna manera buscando estos espacios donde nos permitan juntar no solamente nuestras voces, sino también nuestros compromisos por los espacios de lucha en la cultura, en el arte, en lo político también. Eso es Pacta. Y Pacta además es la posibilidad del encuentro entre seres diversos, entre seres que venimos de historias, de culturas distintas y que han encontrado la música, las voces, las sonoridades como un puente, como un medio de comunicación y de conexión sensible para justamente andar en este camino artístico, en este desafío de proponer lo que nos gusta, lo que queremos, las nuevas sonoridades que queremos explorar en un mundo complejo, diverso, pero rico y también hermoso. Eso es Pacta. Me encanta, en realidad, y espero también que sea de su agrado para quienes nos siguen a través de nuestras páginas oficiales del podcast Notas al Shungo. Y claro, ¿no? Esta linda interpretación en quichua que también va haciendo toda esta influencia y esta sensibilidad con las otras partes, con las otras poblaciones que también tenemos ese gusto de poder escuchar y ese gusto también de poder sentir. Esta parte sensible, como decíamos al inicio, ustedes están haciendo un proceso de aprendizaje a través de la Escuela de Música Yarina, a través de esta otra escuela también o de esta otra organización de Sinchi Warmicuna, pero también ustedes están en la parte académica. Enseñan estas partes de la música. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo están sensibilizando? ¿A cuántas almas han transformado?
¿A cuántas almas? No sabemos todavía. Ojalá que a muchos podamos mínimamente llegar con nuestro mensaje, justamente el de querer que se vayan vinculando con nuestra música, con nuestros cantos en los espacios académicos. Bueno, yo tuve la experiencia de estar en este espacio académico dentro de la carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Allí nace uno de los estudios más importantes, creería yo, acerca de la música tradicional, de la música ancestral, de la música de raíz, ¿no? Entonces, allí abren la posibilidad de estudiar, hombres, mujeres, el canto quichua y equichua, ¿no? Entonces, allí me voy involucrando en este espacio académico importantísimo. Al inicio fue un choque bastante fuerte porque el quichua, a pesar de ser la segunda lengua oficial del Ecuador, no está puesto en práctica en su totalidad en ningún espacio, mucho menos administrativo público. No sé si en lo privado no tengo experiencia. Sin embargo, esto ha sido un choque muy fuerte, a pesar de existir las leyes para poder hacer comunicación intercultural bilingüe, justamente la educación intercultural bilingüe, pero no hay esa práctica dentro de estos espacios académicos. Entonces, para mí, como una experiencia personal, ha sido un choque muy fuerte, porque los estudiantes no conocían la existencia de este idioma, muchos de ellos, o simplemente no se interesaban, ¿no? Entonces, esta carrera de Artes Musicales de la Universidad Central involucra a esta asignatura como estudio, el quichua vinculada con la música. Entonces, justamente, ¿no? Hablábamos de la música. Sí, y además, justo lo que hablábamos, ¿no? De la sensibilidad, de las formaciones educativas distintas que nacen de las comunidades. Justamente eso es lo que se aplica en esta carrera de artes musicales al quichua, enseñar el quichua, pero de una forma más sensible, de una forma más amigable, de una forma un poco más familiar incluso, ¿no? Y también vinculado con su estudio, que es la música, de decir, a ver, bueno, entonces voy a enseñar quichua con este canto, voy a enseñar con este quichua a partir de la creación de esta obra, a partir de, no sé, de la traducción de una obra específica al español, para que entiendan, ¿no es cierto?, y se sensibilicen y se interesen también por el estudio de esta asignatura. Los estudiantes y las estudiantes de tercer nivel tenían la obligación de estudiar, y eso me parece importantísimo porque en la carrera de artes musicales nace este estudio obligatorio del quichua vinculado con su música. Tienen que aprobar. Tienen que aprobar, todos tienen que pasar por ese espacio de estudio. Antes podían estudiar inglés, francés, alemán. No existía la posibilidad del quichua, pero creo que esto ha sido un espacio ganado históricamente, ¿no? Una lucha histórica, que se involucre el estudio del quichua en este mundo de espacio de académico, ¿no? Bueno, al inicio siempre un choque, ¿no? Los cambios y estas nuevas formas de estudio ha sido un choque muy fuerte para los propios alumnos. Yo hacía como un ejercicio, ¿no? De preguntarles a ellos, ¿cuántas palabras ustedes conocen en quichua? Y todo el mundo decía, no, yo no conozco ninguno. Pero decía, a ver, changar, como achachay, arraray, ¿no? Entonces, ay, todos esos términos que son tan familiarizados y tan utilizados dentro de un entorno familiar, ¿no? Ellos no sabían que eso era parte de un idioma nuestro, ¿no? Que ya lo sabían, pero no tenían esa conciencia. Entonces, en el proceso de esta formación, ya los chicos empezaban a sensibilizarse a partir de la música, a partir del arte que va involucrado en su vida, a conocer al idioma quichua. Eso ha sido una transformación lindísima, ¿no? Muchos alumnos pasaron, en mi caso yo tuve mucha experiencia con muchísimos alumnos, y también para mí ha sido como un aprendizaje importantísimo de cómo comportarme con ellos, qué proponerles a ellos y qué espacios abrirles también para que ellos se vayan involucrando dentro de este espacio, ¿no? de la identidad.
En un semestre, recuerdo justamente con Oscar, montamos una obra que se llama Sarapamba. La obra Sarapamba habla de los 4 ciclos agrícolas cantados, ¿no? Dura 45 minutos. Se involucraron un ensamble de música y el coro de Coro Quichua. Así, Coro Quichua. Entonces, a ellos lo que más se les dificultaba era pronunciar el quichua para cantar bien y llegar a las notas más agudas que las mujeres, o sea, nosotras andinas que cantamos, no todas, pero sí muchas, cantamos y eso se les complicaba muchísimo. Y para nosotras como mujeres quichuas, el canto a 2 o 3 voces también se nos complica, que eso no es común dentro de nuestro espacio, ¿no? Sin embargo, eso ha sido este trabajo, si se lo puede llamar, intercultural, ¿no? Y de intercambios entre culturas, que vayan aprendiendo también a partir de la música este idioma que a ellos también les pertenece. Eso por un lado, y el canto quichua para nosotros también ha sido, para mí, esta experiencia lindísima, ¿no? De poder cantar fundamentalmente con estudiantes mestizas que no tenían idea, primero, del idioma y segundo, de las formas de canto que nosotros tenemos en las comunidades. Pero ha sido un espacio importante en donde nos da a nosotras la oportunidad de compartir y de enseñar en un espacio académico que muy pocas instituciones podrían pensar en estudiar y profesionalizarse en estos cantos quichuas, ¿no? O en el estudio del idioma quichua. Yo creo que es un aporte importantísimo que venimos haciendo dentro de la academia y no solamente en la Universidad Central, sino también en la Escuela de Música Yarina, que también tenemos nuestro espacio de docencia, de formación aquí en Otavalo y próximamente en Quito. Ajá. Antes de pasar con nuestro querido Oscar, la Escuela de Música Yarina, ¿cómo se les puede localizar? ¿Dónde se les puede localizar? ¿A qué contacto se les puede comunicarse? ¿Es abierto? ¿Es para hombres y mujeres? ¿Cómo es ese proceso? Por favor, la invitación. Bueno, ahorita la Escuela de Música Yarina se encuentra en la comunidad de Montserrat. Está abierto para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres de distintas edades, desde niños hasta la edad que ustedes deseen. Esto es una nueva convocatoria que se está realizando porque vamos a reabrir nuestras puertas de la Escuela de Música Yarina porque hemos estado como descansando en una etapa más bien de reconstrucción de nuestra escuela y a partir de junio vamos a hacer nuevas convocatorias para que se integren a nuestra escuela. Pueden integrar todos los niños, niñas de diferentes pueblos y nacionalidades, mestizos, afro, de todo lado, ¿no? Estén atentos a nuestras redes para las convocatorias de la Escuela de Música Yarina en el mes de junio. Escuela de Música Yarina, si lo pueden encontrar, eso es para Otavalo. Y también ahora vamos a abrir nuestras puertas en la ciudad de Quito. También revisen nuestras redes, de ahí vamos a poner todas las informaciones, igual para los estudios de los instrumentos andinos, de canto quichua, de danza también. Entonces vamos a generar un espacio muy, muy grande con nuestra escuela de formación, Escuela de Música Yarina. Muy bien, por favor. Bueno, la docencia es una de las actividades que a nosotros nos ha implicado un mayor desafío de encontrar formas adecuadas y pertinentemente culturales para la enseñanza. Yo me desempeño también como docente en la Escuela de Música Yarina, en la Facultad de Artes de la Universidad Central, pero he venido ejerciendo la docencia en el campo de la música fundamentalmente desde hace ya algunos años. Y creo que una de las cosas más interesantes es precisamente deconstruir aquellos modelos pedagógicos que nos vienen instalados desde décadas y que bajo los cuales uno piensa que solamente hay un camino para aprender a cantar, hay una
un solo punto de llegada del aprendizaje. Y entonces eso nosotros nos hemos permitido de construir justamente al interior de la carrera de artes musicales en el campo de la música popular. Como ya mencionaba Ana, esta es una de las carreras que en el país ofrece la posibilidad de aprender música popular. Y eso es muy interesante porque es el solo hecho de que la música popular, los cantos afros, la música andina, entren en el espacio académico es una ganancia muy grande, ¿no? Hace un momento lo conversábamos aquí entre nosotros que bajo una mirada occidental quizá se dice, no, pero usted no canta bien o estas mamas no están cantando bien. Pero ¿qué es cantar bien? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, dependiendo desde dónde lo miras, desde el punto de partida, identificas el punto de llegada. Y cuando se trata de pedagogía musical, nosotros queremos identificar como punto de llegada aquellos saberes, aquellas sonoridades que aún están latentes en nuestro país. Todos cantamos. Todos cantamos y todos de alguna manera conocemos desde nuestras culturas el camino para llegar a otros lugares que no son necesariamente los lugares marcados desde Occidente con la forma de aprendizaje musical occidental, que es una belleza, es una maravilla. Disfrutar de las obras clásicas es realmente un privilegio, pero no significa que todo el mundo tiene que hacerlo de esa manera, ni ese es el punto de llegada para todo el mundo. Entonces, ese es, digamos, el paradigma con el que nosotros empezamos y asumimos la docencia y con el que invitamos a la gente que quiera sumarse tanto a la Escuela de Música Yerina Otavalo como la de Quito y a los distintos procesos pedagógicos en los que estamos involucrados a que pues se sintonicen un poco con esta idea de que las pedagogías deconstructivas y decoloniales son el camino que a nosotros nos convocan, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a lo pedagógico y en cuanto a lo que nosotros como docentes estamos involucrados, pero también ahora que estamos hablando del dúo Pacta, es un ejercicio que nosotros nos hemos planteado desde lo musical hacer permanentemente, ¿no? Como en mi voz, por ejemplo, y mi práctica musical que viene desde la formación occidental. Yo estudié música clásica en Europa y aunque he venido desde, como decíamos hace un momento, desde muy niño con las sonoridades andinas, en la cabeza y en el corazón, al momento de hacer arte y de expresar esto, tenemos que encontrar un punto medio, un punto en el que estas imágenes sonoras y estos referentes se deconstruyan y encuentren un nuevo camino. Eso es lo que nos proponemos pedagógicamente también dentro del dúo Pacta. Lindo. Ya, para finalizar, quisiéramos, por favor, de que nos puedan hacer una segunda interpretación, un mensaje de Notas al Xungo, de Notas al Corazón, cantando. Tocando y cantando. Tocando y cantando voy. ¿Quisieras prestarme tu micrófono? Sí, claro, encantado. Sí, y tal vez esto pudiera también como representar un mensaje, como un mensaje final para todos los niños, para las niñas, para las juventudes, para las adolescencias, que a veces estamos en nuestras complejidades ahí. Este es un espacio muy alternativo, este es un espacio muy bueno. Conocer del arte no es malo. Conocer de las expresiones lingüísticas no es malo. Le da una fortaleza a esa parte de la humanidad y siempre va a tener ese plus adicional. Entonces hacemos esta cordial invitación y con este mensaje final que vamos también a escuchar al dúo Pacta. Bueno, mientras se pone el micro, queremos dedicar estas canciones a todos los niños y niñas que nos escuchan. Yo he escuchado mucho en los discursos políticos que ellos son el futuro de nuestra patria. Nosotros reconocemos la presencia importante de estos guaguas en nuestros espacios para seguir creciendo con ellos juntos. Kungaxcaypi es un canto de arrullo, se podría decir, y gracias a Notas al Xungo, a Pachita, a Pintu, a Guaira, que nos reciben en su casita, y les deseamos muchísima suerte en este espacio en donde nos podemos expresar con nuestra música y conversar también libremente.
acero, clavijero, diapasón. Esta noche quiero dedicarte una canción. Yakungash Kaipi, ese tonito suena. Desde una cajita ese tonito brota, vibrando las cuerdas ese tonito suena. Yakungash Kaipi, hoy se ha vuelto mañana dormido. Buenas noches, guauito, no llores, ya no ya. Si cierras el ojito, Kungash Kaipi encontrarás. Un caballito galope galopando, un coro de guambritos cantando, bailando, candelas, llamita de fuego amenazando, a la jabandita, trompetas, tambor y un carrillo. Cuerdita de acero, clavijero, diapasón. Esta noche quiero dedicarte una canción. Yakungash Kaipi, ese tonito sale. Desde una cajita ese tonito brota, vibrando las cuerdas ese tonito sale. Yakungash Kaipi, hoy se ha vuelto mañana dormilo. Muchas gracias. Qué bonito.